siendo las 18:32 minutos del 18 del 6 del 2021, esto es Mundo Interior. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hoy está con nosotros Tali Goldman. Muchas gracias, Tali, por la generosidad de tu tiempo. Tali es licenciada en Ciencias Políticas. Es la primera vez que entrevistamos una politóloga, ¿no? Después de miles de sesiones que No se tenemos, es pierden de la primera nada. vez. No sé, vamos a ver. Eh, Universidad de Buenos Aires, y después tiene un magíster en escritura creativa de la Universidad de 3 de Febrero. Pero trabaja como periodista hace más de 10 años, casi desde la cuna. Actualmente, em, actualmente trabaja en medios como Anfibia, Gato Pardo, la Platfem. Esa no la conozco, Platfem. Además Es un medio. es parte del programa Cheque Futurock. Publicó La Marea Sindical en el 2018, un libro con el cual ganó el premio Estímulo de la Escuela de Periodismo TEA. Su cuento La Doctora Venturini fue ganadora de la Bienal de Arte Joven Buenos Aires en el 19 y fue publicado en la antología Divino Tesoro por Mar Dulce. Bueno, muchas gracias, Tali, por estar con nosotros y te dejo la palabra. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y me olvidé de pasarte yo, que salió que es mi libro de cuentos el año pasado por Concreto. Y bueno, voy a leer La Doctora Venturini, que es el que vos mencionaste. Bueno, que es un poco largo, si es largo me dicen. A la doctora Graciela Venturini le decían la maga, y nunca un apodo estuvo tan bien puesto porque lo que ella hacía era realmente magia. Es que hasta el día de hoy no me explico cómo sucedió lo que sucedió. Y quiero aclarar antes que nada que la doctora Venturini no utilizaba elementos de brujería ni preparados químicos. Y quiero aclarar también, antes que nada, que hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta cómo ella logró curarnos. Y por eso paso a relatar cómo fueron los hechos de esta historia, de esta maga que nos cambió literalmente la vida. Faltaban 3 meses para que se cumplieran 2 años de mi matrimonio y con mi marido estábamos a punto de divorciarnos. Puedo suponer que esto suene raro, pero con mis 22 años no podía quedar yo embarazada. Esto es algo que no estaba en nuestros parámetros, porque, así lo quiere Dios, tenemos que reproducir. Y si utilizo terminología que no se entiende, voy a tratar de traducirla porque comprendo que todos no conocen nuestras reglas. Y si no nombro a Dios, es porque tampoco podemos decir su nombre en vano. Lo cierto es que a mi marido, que se llama Moshe, pero al que le dicen Moshi, lo vi 3 veces antes de nuestro matrimonio, aunque ya nos conocíamos porque éramos vecinos. Los Ribke vivían sobre Bulón Sumer y nosotros sobre Tucumán. Además, yo fui con una de sus hermanas a la escuela y él con uno de los míos. Es más, dicen que de chiquitos jugábamos juntos y esto es hasta la edad de los 13, que es cuando él se convirtió en adulto para nuestro pueblo y ya no podíamos juntarnos varones y mujeres. Ahí es cuando dejé de verlos hasta que unos meses antes de cumplir los 20, mis padres me anunciaron que el casamentero quería que nosotros teníamos que conocernos, vaya a que nos para unirnos, y ahí fue que quise preguntar algunas cosas, se me permitió, iba a darme algunas señales. Y llegaron una semana después, cuando tuve la primer emoji en un café sobre Avenida Corrientes, y confieso que había rezado toda la noche para que esa él me gustara. Mi madre y la suya estaban sentadas 3 mesas atrás y nosotros teníamos 1 hora por reloj para charlar. Yo me quedé un rato mirándolo y él bajó la vista rápidamente mientras abrió la carta y pidió un jugo de naranja y yo dije, bueno, un jugo de naranja para mí también. Hablábamos de cuáles serían nuestros planes para después de la boda. Él me dijo que quería seguir trabajando en el negocio del padre, vendiendo artículos de librería e incrementar sus estudios referidos a nuestra ley. Yo dije que me gustaría entrar en la biblioteca de la sinagoga y ahí fue que le manifesté mi gusto por la lectura y por algunos escritores que se nos tenían permitidos. Y él me miró con una cara que demostraba que no sabía de qué estaba yo hablando y mientras sorbía el jugo. Nos despedimos y acá confieso que, pese al rezo de la noche anterior y mis súplicas a Dios, Moshi no me causó nada.
y cuando digo nada, quiero decir ningún tipo de sensación, ni física ni psíquica, al verlo y hablar con él. Cuando mis padres me preguntaron si accedía al segundo encuentro, dije que sí, porque una oportunidad así no se presenta todos los días, me había dicho mi madre, y esto es porque los Ripke les iba muy bien en cuanto a lo comercial y económico. En el segundo encuentro apenas nos trajeron el jugo de naranja, Moshi me pidió la mano y ahí se me metió el jugo entre las fosas nasales y tuve que toser y toser demasiado fuerte, tanto que casi me ahogo, y ahí se acercaron mi madre, quien sería mi futura suegra, porque yo no paraba de toser y Moshi no podía tocarme la espalda, entonces cuando me calmó la tos y como estaban todos mirándome, tuve que decir está bien, acepto, aunque no se me movió un pelo. Lo único que me interesaba era que cuando estuviera casada se me iba a permitir entrar sin pedir permiso a nadie en la biblioteca y tener por fin más espacio en lo que sería mi propia casa. El tercer encuentro fue con toda la familia, el gran rabino mediante, y todos celebraban, y yo ponía cara de contenta, pero como si fuera un robot. Y Moshi también parecía un robot. Y se cantó, y se bailó, y se bebió. Y después ya vino la preocupación del vestido, la comida y el salón. Y casi no me acordaba yo bien la cara de Moshi, porque una semana antes de la fiesta no se nos permitió vernos, y aunque trataba de memorizarla, pensar en qué cosas me gustaban, la verdad, nada. En el casamiento tampoco nos vimos mucho porque él bailaba con los varones y yo con las mujeres, solo para la parte de la comida nos permitían sentarnos juntos y ahí estábamos tan agotados de bailar que solo decíamos que cansados, sí, que cansada, y eso fue todo lo que nos dijimos en esa velada de nuestra boda. Y aunque yo ya había tenido algunas clases de prenupcial, nunca terminé de entender cómo funcionaría lo de la famosa noche de bodas y por eso no sucedió lo que debió haber sucedido. Y ahí es cuando creo Dios nos envió una maldición que solo la maga supo remediar. Cuando terminó la fiesta y nos llevaron nuestros padres al hotel y nos dejaron en la habitación, yo pensé a temblar de frío y Moshi dijo que estaba volando de fiebre, que cómo había podido pasar toda la fiesta así, y me acarició la cabeza y esa fue la primera vez que me tocó. Confieso que ahí sentí un chucho de frío aún mayor. Entonces me metí en el baño, me duché y me puse el camisón rosa que me había regalado mi madre para esa ocasión especial y me metí en la cama. Cuando Moshi salió del baño, se ve que yo ya estaba dormida, pienso yo por el cansancio de la fiesta, sumado a la fiebre, porque no lo sentí a mi lado. Y recién a la mañana siguiente me di cuenta de que no lo había sentido porque él estaba durmiendo en el sillón y me tranquilicé. Los días siguientes hubo que hacer la mudanza. Alquilamos dos ambientes en el mismo edificio en el que vivía mi familia. Yo hubo que comprar de todo, desde las dos camas hasta la heladera, el sillón, la mesa, la vajilla para la carne, la vajilla para la leche, en fin, todo. Y como eso duró un mes, estábamos tan cansados los dos que caíamos rendidos. Pero una noche Moshi me tocó el hombro mientras yo estaba en mi cama, muy concentrada rezando, y yo me asusté. Y él me dijo que teníamos que tener un hijo, que así lo quería Dios. Entonces le dije que si así lo quería Dios, que así sería. Me saqué la bombacha por debajo del camisón, él se sacó el pantalón y el calzoncillo, y yo no quise ver nada, y cerré los ojos, y él subió arriba mío y metió su miembro dentro de mi agujero, y yo pedí un grito que él saltó y apareció directamente en su cama, y yo pedí disculpas mientras me deshacía de mi propio llanto, pero ese dolor era algo que yo nunca había sentido en toda mi vida. Ese episodio ocurrió algunas veces más, y yo sinceramente no toleraba ese dolor cuando él intentaba meter su miembro en mi agujero. Y esto se podrán imaginar que no lo podía hablar con nadie, y cada vez que nos preguntaban y para cuándo, nosotros decíamos que estábamos trabajando, pero lo cierto es que no podíamos ni siquiera concretar. Y para ese entonces ya había pasado un año desde que nos habíamos casado y yo no quedaba embarazada. Entonces mis padres me sentaron y me dijeron muy seriamente que tenía que ir a ver a un médico. Me llevaron y me realizaron todo tipo de estudios, análisis de sangre y de orina, ecografías, mamografías, tomografía, y finalmente los doctores dijeron que yo no tenía ningún tipo de problemática ni enfermedad, que solo había que seguir intentando. Y mis padres respiraron aliviados, pero lo que no sabían ni ellos ni los doctores era que Moshi y yo nunca habíamos podido consumar. Y mi padre me aclaró que, como Dios quería que tuviéramos muchos hijos, podíamos consumar todos los días porque nuestra tarea era la reproducción. Y yo me callé la boca porque eran muy pocas las veces que intentábamos, porque en cada intento yo levantaba temperatura de hasta 40 grados de fiebre. ¿Sigo? Una vez por semana íbamos a la sinagoga a estudiar entre mujeres y hablar, vamos a decirle así, cuestiones, ya saben, nuestras. Una tarde, Rugele se puso a llorar muy fuerte y dijo que su marido estaba muy malo con ella y le gritaba todas las noches porque no podía quedar embarazada. Entonces Lilith dijo que ella le había pasado lo mismo y que fue al del doctor Kramer y contó que le había operado en la parte del agujero para quedar embarazada, y empezó a bajarme la presión hasta que Malke dijo que conocía a alguien que hacía una suerte de magia, y ahí es cuando yo escuché por primera vez el nombre de la maga, o sea, la doctora Venturini. Cuando terminó la charla me acerqué a Malky y le pedí yo también el teléfono de la doctora Venturini, aunque no aclaré para qué ni para quién. Yo creo que ella se dio cuenta.
Al día siguiente llamé al consultorio de la doctora Venturini y la secretaria me dio un turno para dentro de una semana. Yo pregunté si tenía que ir sola o con mi marido y me dijo que esto era una decisión personal, así dijo. Entonces yo decidí que tenía que ir con Moshi porque después no quería ningún tipo de malentendido ni nada por el estilo. En la sala de espera eran todas mujeres y después lo entendí porque era un consultorio ginecológico, que es lo que decía el cartel de la puerta. Doctora Graciela Venturini, médica ginecóloga NM8497, que eso sí no sé lo que significa, aunque asumo que debe ser la cantidad de médicos que hay, vaya uno a saber, igual eso no es lo importante ahora. Estuvimos en la sala de espera 40 minutos y yo ahí observé que varias de las mujeres estaban embarazadas y Moshi agarró su pequeña Biblia y no despegaba los ojos de ella, y yo creo que para no distraerse porque había algunas muy voluptuosas, incluso con los pechos que sobresalían de la remera y hasta el corpiño. La doctora Venturini salió de su consultorio y dijo mi nombre en voz alta y yo me paré, confieso, con una bola de nervios en el estómago y la saludé con un beso y Moshi le dijo hola, pero se ve que ella ya sabía que él no la iba a saludar, quiero decir que no le iba a dar la mano y ni se mosqueó. Nos hizo sentar en su escritorio y nos empezó a hacer preguntas, que hace cuánto estábamos casados, que si yo había hecho estudios previos, y ahí fue que saqué de mi cartera todos los análisis que me había hecho y los revisó y dijo, estás perfecta, y eso me ponía contenta, pero me daba miedo tener que decir por qué era que no podía quedar embarazada, pero no hizo falta. Era como si la doctora ya nos conociera. Moshi no abrió la boca en toda la consulta, miraba para abajo y solo levantó la vista cuando la maga dijo, bueno, vamos a comenzar el tratamiento. Por 3 meses no pueden tener relaciones sexuales, está terminantemente prohibido. Y me dijo que me esperaba a mí la semana siguiente a mí sola. Y me dijo que me esperaba la semana siguiente a mí sola, que ya no necesitaría la presencia de Moshi y para finalizar dijo, les aseguro que en 4 meses vamos a estar viendo la primera ecografía. Y yo estaba tan feliz porque no íbamos a tener ni que intentarlo y la bola de nervios se me fue y yo pensaba para mis adentros cómo sucedería lo de tener un hijo sin relaciones carnales. Y ahí es cuando yo también pensaba otra cosa para mis adentros, que era quizás sucedería por un milagro de Dios. Y cuando salimos del consultorio, Moshi dijo que la doctora Venturini no le había gustado nada porque no dio explicación alguna y yo le dije que por qué no le preguntó en ese momento y él dijo que se iba a poner más nervioso. Entonces decidimos no hablar más del tema. A la semana siguiente llegué sola media hora antes del turno de lo entusiasmada que estaba, pero cuando me senté en el escritorio de la doctora Venturini y me dijo cómo empezaríamos el tratamiento, confieso que quedé helada de solo escucharla. Las indicaciones fueron claras y me las acuerdo de memoria. Cuando saliera del consultorio tenía que ir a una verdulería, aclaró que cualquiera, que no había preferencia ni por una ni por otra. Una vez allí, debía elegir yo una zanahoria o un pepino lo más finito posible. Podía escoger el que más me gustara. Cuando tuviera las verduras conmigo y llegara a mi casa, me tenía que encerrar una vez por día en el baño. Y acá aclaró que tenía que hacerlo cuando en mi casa no hubiera nadie, esto es, cuando no estuviera Moshi. Entonces, una vez yo encerrada sola en el baño de mi casa, debía sentarme en el inodoro con las piernas abiertas y debía colocar la zanahoria o el pepino, esto indistintamente, es decir, podía ser un día con el pepino, otro con la zanahoria, o todas las veces con el pepino, o todas las veces con la zanahoria, daba igual, y con un plástico que me dio ella, el que denominó preservativo, debía introducírmelo en el agujero. La acción debía ser constante, tenía que meterlo y sacarlo, meterlo y sacarlo, meterlo y sacarlo por el tiempo de 5 minutos la primera semana, 7 minutos la segunda y la tercera por el tiempo de 10 minutos. Esta acción persistente requería que yo estuviera relajada y respirara muy profundo. Y por último me dijo que este sería un secreto entre ella y yo, ni Moshi ni nadie podían saberlo. Me dijo textual que este tratamiento solo iba a funcionar si yo no decía nada a nadie. También me advirtió que no me tenía que preocupar si había algún tipo de sangrado, que eso era normal. Y me volvió a recordar que no podía mantener vínculos carnales con mi marido. Y a eso yo le dije que sí, que eso era lo que más claro tenía de todo. Apenas salí, fui a la verdulería que había a 2 cuadras del consultorio y elegí 2 pepinos y 2 zanahorias finitos, como había dicho la doctora, y los metí en la cartera rápidamente para que nadie viera. Aunque no tenía nada de malo comprar 2 pepinos y 2 zanahorias, podían ser perfectamente para una ensalada, así que no me preocupé. También tenía que pensar dónde iba a esconderlos para que Moshi no se diera cuenta, pero después pensé que, como casi ni entraba a la cocina salvo para comer, iba a pensar que esas verduras eran para la cena, entonces decidí dejarlas en la heladera como para despistar. Mientras comíamos me preguntó cómo me había ido con la doctora y yo le dije que bien, aunque utilicé la mentira piadosa y dije que me había mandado a realizar nuevos exámenes y tenía que volver en 3 semanas con los resultados. Decidí comenzar el tratamiento al día siguiente. Moshi se levantaba a las 8, desayunaba y hacía su rezo, a las 9:30 salía de casa porque abría la librería a las 10, así que apenas cerró la puerta fui corriendo a la cocina. Abrí la heladera, miré el pepino y la zanahoria y opté por el pepino. Fui al baño y abrí el preservativo, lo coloqué sobre el pepino como me enseñó la doctora.
Me senté en el inodoro, me bajé la bombacha, me incliné para atrás, abrí las piernas a 45 grados e introduje despacio el pepino en mi agujero. Apoyé el reloj despertador sobre el bidet y empecé la cuenta regresiva para llegar a los 5 minutos. El primer intento me dolió y lo saqué rápido. Vi que el preservativo tenía un poquito de sangre, pero no me asusté. Recordé que la doctora había dicho que eso era normal, así que introduje nuevamente el pepino 3 veces, entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, como me había dicho la doctora. Respiraba profundo, apenas entraba y exhalaba aliviada cuando salía tal como me había explicado. Cuando se cumplieron los 5 minutos, saqué el preservativo y lo tiré en una bolsa que escondí. Me limpié con papel higiénico, tiré la cadena y me subí la bombacha. Dejé el pepino en la heladera. Al día siguiente, a la misma hora, apenas Mochi cerró la puerta, fui a buscar el pepino y repetí la acción. Esta vez el pepino entró y salió 7 veces, y ya el dolor era solo una pequeña molestia y no había sangre en el preservativo y yo me alegré. La segunda semana debí incrementar el tiempo a 7 minutos. Esta vez decidí utilizar la zanahoria. Empecé a notar que la verdura entraba y salía de mi agujero con mayor facilidad y no me dolía casi nada. Quizás el primer ingreso, pero después ya no sentía ningún tipo de dolor ni molestia. Tampoco tenía en claro si el cambio de pepino a zanahoria había tenido algún tipo de influencia. Entonces, a la tercera semana, que debía incrementar el tratamiento a 10 minutos, volví a utilizar el pepino y mágicamente entraba y salía con una fluidez que yo misma quedé sorprendida. Y ya ni siquiera podía contar la cantidad de veces que entraba y salía porque había yo adquirido un ritmo constante que me daban unas ganas bárbaras de ir a contarle a la doctora Venturini la evolución y los avances del tratamiento. Y también quería decirle que esperaba cada día que Moshi cerrara la puerta para ir corriendo al baño. Cuando llegué al consultorio de la doctora y le conté, no hizo más que felicitarme. Me preguntó si me había salido algún tipo de líquido y yo dije que después del episodio de la sangre a veces me salía un líquido transparente. Ella me preguntó si me estaba sintiendo cómoda con el tratamiento y yo no dudé y dije sí, sí, sí. Y también dije que estaba dispuesta a hacerlo durante más tiempo si esto era necesario y efectivo para poder quedar embarazada. Y ella entonces sacó del cajón un elemento de plástico que, según me explicó, tenía la forma de un miembro, como el de Moshi. Me dijo que ahora íbamos a pasar a la segunda fase del tratamiento, que ya no iba a tener que utilizar el pepino o la zanahoria, sino este elemento, y que debía seguir así, diariamente, y que ahora el tiempo lo podía regular yo sola, que si quiere estar 10 minutos y hasta 15, me dijo, podía sin ningún tipo de problema. Entonces guardé el miembro de plástico bien adentro de la cartera, envuelto en una bolsa de tela que me había dado la doctora, y no veía la hora de empezar la segunda etapa como ella me había dicho. Al día siguiente, apenas se fue Moshi, saqué el miembro de la cartera y me encerré en el baño, y apenas lo introduje solo el agujero, sentí cómo entraba hasta el final, y sin darme cuenta pegué un grito que fue como un jadeo que por suerte nadie escuchó, porque por algo yo tenía que estar sola en mi casa, y ahí entendí el porqué, aunque la doctora no aclaró el tema de los gritos, y eso es lo que yo me anoté para preguntarle la próxima consulta, que ya sería dentro de 2 meses. Y cada día, apenas Moshi cerraba la puerta, yo me encerraba en el baño y seguía rajatabla el tratamiento. A medida que pasaban las semanas, el miembro de plástico entraba y salía con más ritmo, un ritmo que yo había adquirido y que a veces, debo confesar, me dolía la mano de tanto moverla. Y muchas veces al finalizar la secuencia salían chorros de líquido transparente que confundí con pis de la cantidad que salía. Y eso también lo anoté para la próxima consulta, pero en algunos momentos debo confesar que no podía controlar lo que me producía esta fase del tratamiento, y eso provocó el susto de mi madre, que un día entró para dejarme unas bolsas con verduras y como tenía las llaves de la casa no tocó ni siquiera el timbre, y yo ni siquiera reparé en esto porque fue justo en el instante en el que yo estaba en un ritmo muy veloz, casi sin controlar mi mano, que se movía sola y mis ojos estaban cerrados, y el miembro de plástico entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía, casi resbalándose dentro de mi agujero, y hay un grito, como un aullido salió de mi boca, y ahí mi madre empezó a golpear la puerta y decía, Jane, Jane, llamar a una ambulancia. Entonces pude reaccionar y me subí la bombacha, tiré el miembro de plástico en la bañadera y abrí la puerta y le dije a mi mamá lo primero que me salió, que fue que tenía problemas para defecar. Mi madre se asustó al ver toda sudada y despeinada y dijo que iba a llamar al médico, que esto podía ser muy peligroso, y yo dije que no, que no, que no, que esto ya se iba a pasar, y apenas se fue volví a buscar el miembro de plástico porque con el golpe tenía que subir a roto, pero por suerte estaba enterito y lo enjuagué y lo guardé en el cajón de mi ropa interior que tenía bajo llave. Se habían cumplido los 3 meses de la segunda fase del tratamiento y yo estaba muy conforme porque había hecho a rajatabla lo que me había indicado la doctora. Confieso que deseaba que el tratamiento no se terminara, por eso la última semana decidí repetirlo mañana y tarde, porque quizás eso ayudaba aún más. Pero apenas llegué al consultorio no aguanté y le confesé esto a la doctora porque temía que haya sido perjudicial, pero sonrió y me dijo que estaba perfecto, así dijo textual. Y cuando le pregunté sobre los gritos que yo no podía controlar, también se sonrió. Me dijo que eso era consecuencia de que había llevado el tratamiento a la perfección, mejor de lo esperado. Sentí un orgullo por dentro incontrolable y quería que Moyo tratara, pero sabía que no podía decirle ni una sola palabra de él, que era un reto.
Ahí la doctora Venturini dijo que ahora pasaríamos a la tercera fase del tratamiento, y esto era volver a tener relaciones carnales con mi marido, y ahí yo sentí que empezaba a bajarme la presión, pero ella me explicó que con el tratamiento adquirido hasta ahora, y por mi excelente desempeño, no iba a sentir ningún tipo de dolor como el de antes. Me dijo que cuando Moshi metiera su miembro en mi agujero, yo pensara en el de plástico, y que también imaginara que estaba sola en el baño. Yo le pregunté si era necesario que fuera todos los días esta tercera fase, al igual que las anteriores, y me dijo que no. Una vez que a mí se me fue el periodo menstrual, con hacerlo 2 veces por semana era suficiente, y ahí yo me tranquilicé. Esa noche en la cena le dije a Moshi que la tercera fase del tratamiento era que tuviéramos relaciones carnales, y Moshi dijo que eso era lo que Dios quería. Entonces, cuando terminamos de comer, me acosté en la cama, me saqué la bombacha y cerré los ojos. Me imaginé en mi baño, relajada, como todas las mañanas durante los últimos 3 meses. Moshi se puso encima mío, rezó una plegaria y con su mano agarró su miembro de carne y hueso y lo colocó en la entrada del agujero e hizo un movimiento para que entrara, y yo me imaginé en ese instante que era el miembro de plástico, y también me imaginé que era yo misma la que con mi mano estaba controlando el miembro de Moshi, que entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía, y esta vez fue Moshi el que pegó un grito parecido al que yo hacía todas las mañanas en el baño, y ahí fue que yo abrí los ojos de repente y él sacó rápido su miembro de mi agujero y yo chorreé un líquido que hasta ese entonces no había visto, y quise llamar a la doctora Venturini porque ella siempre me decía que si yo necesitaba algo la podía llamar en cualquier momento, y sentí que ese era el momento porque hasta entonces yo no había visto ese líquido, que no era el mismo que me salía a mí. Mientras Moshi estaba en el baño y en voz baja a la doctora, y no solo me tranquilizó, sino que me dijo que había empezado la tercera fase del tratamiento de manera perfecta. Esa fue la palabra que utilizó. Me preguntó si me había dolido y yo le confesé que absolutamente nada, que era igual al miembro de plástico. Y ahí tuve que cortar porque Moshi tiró la cadena, abrió la puerta y se acostó en su cama. Este episodio se volvió a repetir 4 veces, es decir, una vez por semana durante el mes que duraba esta tercera fase, y debía volver a ver a la doctora. Y debo confesar que durante todo este mes, si bien no me dolía cuando Moshi introducía su miembro de carne y hueso, lo que más extrañaba era el de plástico, y a veces lo sacaba del cajón y me lo quedaba mirando, y me tentaba con retroceder de fase, es decir, volver a encerrarme todas las mañanas en el baño, pero ahí volví a entrar en razón y entendía que el motivo principal del tratamiento era no separarme de Moshi y tener un hijo. Y cuando se cumplió un mes exacto de la tercera fase, sentí un dolor en la zona del agujero como tirante y unas náuseas que invadieron mi garganta, y tuve que ir corriendo al baño y devolver todo. Y esto se repitió durante algunos días, y llegué al consultorio de la doctora Venturini, me realizó ahí mismo un test y me dijo: Jane, estás embarazada. Y yo me alegré muchísimo por el resultado del tratamiento porque sentí que fui constante y disciplinada, pero también me entristecí en ese mismo momento. Y la doctora me dijo que eran normales los cambios de humor porque estar embarazada alteraba el cuerpo, y yo le dije que eso podía ser, pero que también quería saber si mientras estaba embarazada podía adelantar la primera y la segunda fase del nuevo tratamiento para que cuando quisiera tener algún segundo hijo ya tuviera adelantada la tarea. Y la doctora se rió y me dijo que me quedara tranquila, que la primera fase del tratamiento era de por vida y que lo podía hacer incluso si no quería quedar embarazada, que el miembro de plástico era un regalo de ella para mí, que podía utilizarlo cuando quisiera y en cualquier momento del día, pero que recordara que esto tampoco podía comentar a ella. Así le recé por el niño que estaba gestándose en mi vientre, y porque ya no me iba a separar de Moshi. Y desde ese instante, cada noche rezo porque nunca, nunca, nunca rompa ese secreto que tan bien supimos guardar eternamente la doctora Venturini y yo. Fin. Muy bueno, ¡Qué muy bueno! bueno. Muy Muy bueno, bueno, muy genial, bueno. realmente, muy bueno. Espectacular. ¿Se puede preguntar, Tali, ¿Y cómo? qué te inspiró? Espectacular. En realidad, bueno, yo lo escribí bastante antes de que saliera Poco Ortodoxa la serie, porque hay algo parecido. Igual que No sé si la vieron. en Stiesel, ¿no? Sí, bueno, yo había visto Stiesel, como me fasciné un poco con ese mundo, y esta es una historia un poco real en el sentido de que hay una amiga de mis viejos, es ginecóloga, y yo la fui a entrevistar por una nota sobre el aborto, nada que ver, y charlando, ella me contó que había sido ginecóloga y que atendía mucho a población ortodoxa, y me contó justamente esto, que muchas pibas iban como muy angustiadas porque no podían tener hijos, porque bueno, no podían consumar la relación sexual porque les dolía, porque nadie les había explicado, porque nada,
y que ella les enseñaba a masturbarse, la ginecóloga. Y me pareció, o sea, literal, con pepinos y zanahoras, y les daba consoladores, obviamente enmarcado en un tratamiento, y nada, me quedé con esa anécdota que me pareció genial, Claro. y bueno, la ficcionalicé obviamente, ¿no? Pero es real, digamos, existe la doctora Venturini, y existe esta problemática también, obviamente, nada, como un tabú total del el sexo en la comunidad judía ortodoxa. Nada, así que ese es un poco el origen del cuento. No, y de alguna manera la literatura que conlleva, ¿no? El guiño de la medicina con un poco con, ¿no? Sí, es que Que es que sigue era difícil porque. No Ay, se tildó. se tildó en Santiago. Se tildó. Y conocer la historia tal y de Vitoshka, la médica. Hay una película que se hizo, no sé dónde está la película, pero es una médica polaca de los años. Bueno, murió a principios del siglo, digamos, pero también muy precozmente para lo que fue la sexología de mujeres. Ella este, escribió un libro muy famoso, fue muy perseguida por eso, ¿no? El intento de ayudar a las mujeres a comprender su cuerpo y No la conozco. también en la Polonia, bueno, tu familia viene de Polonia, pero la Polonia también católica, ¿no? Claro, claro. Muy linda la historia, así de una médica fuera de serie en el sentido de, en esa época, en los años 40, 50, por fuera de los cánones habituales. Lo voy a buscar, me interesa. Mm. No, sí, como que fue complejo, era difícil porque yo como que tenía que escribirlo desde el punto de vista de la chica que no sabía que, digamos, como de esta inocencia, ¿no? Entonces tenía que generar, o sea, fue como complejo escribirlo para generar como una comicidad con el lector sin dejarla como una tonta a la protagonista, ¿no? Porque yo no creo que sea una tonta, pero claramente el lector sabe todo el tiempo qué está haciendo ella y ella no lo sabe. Entonces, bueno, ese fue un poco el desafío en la escritura de pensar cómo narrarlo, sin subestimar, digamos, a la protagonista del cuento, y que el lector, digamos, tampoco la subestima y entienda, obviamente, no es un misterio para el lector, ¿no? Lo que es el tratamiento. A mí me parece, en tu cuento me retrotrajo a una cierta posición que yo en parte adhiero, ¿no? En torno al arte, más precisamente a la literatura, que debe tener como finalidad poner en tensión aquello que consideramos como normal. Y me parece que tu cuento me pareció genial y que pone en tensión muchas cosas y sin que haga falta en la forma en que está escrito, ¿no? No es un drama, no es una tragedia, sino está el humor, está lo cómico, está la parodia, pero nos pone en tensión muchas cuestiones, ¿no? En ese sentido, yo justamente estoy últimamente, el último mes prácticamente estoy leyendo bastante, porque estoy dando clases sobre eso, El malestar de la cultura de Freud y Eros y civilización de Marcuse, ¿no? Donde aparece la oposición entre Eros y civilización, ¿no? A ver, y pensaba en esto, ¿no? Esta oposición que se da en tu cuento entre el Eros y la normalidad, ¿no? Más de la normalidad
cercenando el fenómeno o el acontecimiento erótico, y me parece magistral cómo lo pones, ¿no? Y más allá, ¿no? Y cómo ponen en tela de juicio varias cosas, más allá incluso de que se está hablando de una comunidad religiosa determinada, ¿no? Pero esta idea de Dios Sí, pero es como garante. un tabú como generalizado, ¿no? Digo, es como una excusa, pero, qué sé yo, el sexo, el tabú del sexo es como eso, ¿no? Como transversal a cualquier, digamos, religión o, no sé, E cultura por incluso ahí. desde cierto sentido común imperante, ¿no? Es como que el sexo, me causa mucha gracia, pero claro, como esta idea del hombre proveedor, incluso del placer de la mujer, y lo que pone, bueno, esta chica prefería así tener este miembro, me pone que pone este miembro de plástico y pone en jaque esta idea de masculinidad que es transversal a nuestra cultura. Me resultó muy, y encima muy gracioso, pero y además muy, sí, muy contrahegemónico, muy subversivo, y me gustó. Atenta, ¿no? Contra esta idea que podemos, uno trata de construirse, ¿no? Pero que pueden tener los hombres, podemos tener los hombres, estos somos los proveedores, no solo del alimento, del bienestar, sino también del goce sexual. ¿Y por qué tiene que ser así, no? Sí. E incluso esta falta de apertura del hombre hacia la sexualidad femenina. No, eso, no quería decir eso, nada, simplemente, e incluso parece que está todo, ¿no? Porque está Dios también. Está Sí, Dios como garante de esa sí, sí. normalidad. El Bueno, hombre. eso yo no lo leo, pero en el texto Dios no está escrito como Dios, es D asterisco O S, que bueno, vieron que los ortodoxos no nombran a Dios, entonces en el texto no está escrito Dios, como que hay Claro, un asterisco. claro, Pero bueno, la lectura no puedo decir "ds", como que no. sí. Y Tali, ¿cómo nació, si bien puede estar muy ligada al periodismo, pero cómo nació en vos el deseo de escribir y... Yo siempre cuento una anécdota que no sé si ya es medio ficcionalizado, medio real, pero cuando yo era chica, no, es real, pero me gusta como que sea ese el origen, que yo había un programa infantil en Discovery Kids, que era como el canal de cuando yo era chica, que se llamaba El Fantasma Escritor, que era como un programa en donde eran como un grupo de chicos, obviamente yanquis, y había un negro, un asiático, una mujer y no sé qué, y era una especie de detectives que, ayudados por este fantasma escritor, que era como un fantasma que se comunicaba con ellos, como que les dejaba pistas o letras, que entonces como que, bueno, ese era como el hilo conductor, y entonces ellos iban resolviendo, digamos, cada episodio tenían un problema, ellos los iban como resolviendo con la escritura. Y yo jugaba, o sea, tengo como el recuerdo de yo jugar, y ellos como que tenían como la contraseña un poco de ellos, una lapicera colgada, que siempre tienen que estar atentos para escribir. Entonces yo como que tenía esa lapicera colgada todo el tiempo, no sé, yo tenía 7 años, 6, 7 años, y jugaba como al fantasma escritor, ¿no? Y así que en realidad creo que, no sé, como que siempre me gustó escribir, y yo iba como a unos grupitos, unos de la comunidad, nada, como en todas las actividades, la que hacía las revistas de los chicos, como, no sé, eh, que todavía las tengo, y como que mis amigas, que conservo bastantes amigas de esa época, como que me dicen como, no puedo creer que nosotras como que vimos tu proceso, que cuando éramos re chiquitas, como que vos hacías esas revistas, como, y no sé, eso, como que creo que siempre como que me interesó eso, y en ese sentido como que por ahí encontré en el periodismo una manera
de canalizar o de, sí, por ahí de canalizar la escritura como un oficio, como algo que me da una salida laboral. Eh, Así que bueno, y siempre laburé más que nada en periodismo gráfico, entonces como que la escritura se convirtió en mi oficio. ¿Y Pero bueno, compiten o se ayudan la escritura de la crónica y la escritura de oficio con la ficción? no, se recontraayudan, o sea, como que para mí no hay una sin la otra y como que yo uso los mismos, como para mí la materia prima tanto de la narrativa, de la crónica y de la no ficción como de la ficción es la misma, que es como la escucha y la observación, como que esos son como mis dos fuentes, mis dos pilares, mis dos, sí, la materialidad que uso tanto para una como para con la otra. Obviamente que me permito cosas con la ficción, que obviamente no me las permito con la no ficción, pero como el recurso primario, digamos, es el mismo. Entonces diría que soy la misma que escribe eh, las dos cosas. Como no lo disocio para nada, al revés. Eh, por eso digo, muchas o sea, la mayoría de mis cuentos, bueno, para mí en general la literatura, eso es otro debate, ¿no? Como para mí toda la literatura está basada en la vida misma, en los hechos reales, no sé, hasta la ciencia ficción. Entonces sí, como que la mayoría de mis cuentos surgen o de alguna anécdota o de algo que yo escuché o de alguna frase que quedó rememorando en mí, no sé qué, y es lo mismo que me pasa con las crónicas, como que también mis insumos para escribir crónicas son también algo que observo, algo que veo, algo que leo, algo que me llama la atención, como... y después elijo un poco para qué uso cada cosa. Y hay algo, yo pensaba en el dios este que no se dice, ¿no? Que no se puede nombrar, que no tiene nombre, y pensaba en qué relación tiene ese enigma, que en el fondo, en el relato, todo resuelve, ¿no? Porque en el fondo, o sea, todo la tensión ahí está, bueno, que se encargue Dios. Es decir, pero que se encargue algo que en el fondo tampoco podemos, que no se puede decir y que vos, o el personaje Jane, lo aclara enseguida. O sea, bueno, el Dios que no se puede nombrar. Entonces, ¿qué relación hay con ese Dios que resuelve el problema para el varón, para la mujer, para la médica, digamos? ¿Qué relación hay en la narración, y por ahí un poco más en tu escritura en general, entre aquello que no se puede nombrar, digamos, y la literatura? Si hay algo de la literatura que dice algo sin decirlo, ¿no? Y qué relación hay en eso de la literatura, si es que hay algo así, que Maxi decía que pone en tensión, yo pensaba, ¿qué relación hay en eso con tu pasado, tu entorno? Si hay algo que vos haces literatura de lo que te rodea, lo que lo que vino antes de vos, ¿qué relación hay entre bueno, tu vida y la literatura? Bueno, O la sí, escritura. yo creo que para mí o sea, para mí la literatura es el permiso para escribir lo que sea y cualquier cosa, y en ese sentido, em, como decía Maxi, para mí la literatura en un mundo tiene que incomodar, como a mí me gusta como lectora, y bueno, como escritora, como que no me gusta como poner en tensión e incomodar, y, pero no de caprichosa ni de rebelde, sino que me interesa eso. O sea, para mí la literatura, eh, no diría que tiene esa función, pero digo, a mí me interpelan como, no sé, los cuentos, las novelas, o sea, la poesía que me genera algo y que me hace pensar y que me pone en cuestión y que me pone en duda, como en ese sentido, eh,
no sé, me permito yo, como en ese sentido, escribir cualquier cosa, en el buen sentido cualquier cosa, no cualquier cosa, sino como que, es que está enmarcado, pero digo, no tengo problema y no me da pudor como hablar de estas cosas, al contrario, como cuestionar, no sé, o la figura de Dios, como en ese sentido, me servía para la narración, no sé. Y un poco sí, o sea, yo por eso decía, yo creo que todos los escritores en mayor o menor medida escriben sobre lo que conocen. También en un sentido amplio, ¿no? Sobre lo que conocen o sobre lo que investigan, o sea, y para mí se notan los escritores cuando conocen de lo que están hablando, no sé, para mí se nota cuando un escritor, o sea, se nota la realidad, lo real en los textos cuando vos te das cuenta de que el escritor conoce, no porque le haya pasado, no me refiero a la literatura del yo, que también es un capítulo que no sé, no me gusta encasillar o clasificar en literatura del yo, como está medio de moda. Pero sí, en ese sentido, mi universo, digamos, me crié obviamente con un padre rabino en una comunidad judía, o sea, para mí lo judío y el universo ese es lo que yo conozco, lo que yo sé, y en ese sentido no podría escribir sobre, no sé, sobre una campesina en La Pampa, como que no fui a La Pampa nunca, entonces ¿qué voy a contar? Pero eso también fue un descubrimiento para mí, como entender que el universo que yo conozco, el universo que me es posible contar, es el en el cual yo me rodeo en un punto, o que me interesa, ¿no? Y porque también es un desafío para un escritor salir de su propio mundo y, y salir de su contexto inmediato y poder lo que Dilthey decía, convertir la realidad en vivencia, ¿no? Sí, Y eso también igual me yo también, parece que es, no, decir sí. no, que eso es un desafío que grandes escritores también lo han hecho, ¿no? No, De sí, hablar de... igual yo como que me costó entender que, o sea, como que yo siento que necesité desaprenderme de ese mundo de la judío, digamos, y separarme de todo eso para volver a reencontrármelo en la literatura. O sea, bueno, yo fui una adolescente rebelde que iba a pelear con mi padre y con como que yo en mi vida personal, digamos, hice un quiebre, un corte en un punto con lo judío y ahora recién siento que me estoy reencontrando desde la literatura, como usar todo eso en función de la literatura y es algo que me gusta y es algo que entiendo, que conozco y que lo puedo transformar en un cuento, en una novela, como que, eh, no sé, como en ese sentido, no digo que los escritores, digo, también puedo escribir sobre algo que investigo, pero digo, para mí se nota mucho la verdad en los textos cuando el escritor sabe lo que está contando y se nota mucho cuando no tiene idea de ese universo. No sé, no sé, me pasa mucho de detectar. O sea, que en general cuando no me gusta algún cuento o alguna novela es porque, no sé, siento que no sé, no sabe En, de qué habla. en torno a lo que decís, estoy pensando en un autor de bestseller, a mí particularmente me gusta, y estoy hablando de Stephen King. Donde Stephen King, de lo Él dice que... eso. ¿Cómo? Él dice eso, Stephen King. Exacto. Y se lo critica porque todos sus personajes son escritores frustrados. La gran mayoría, ¿no? Obvio, y ahí hay una vivencia propia. Él es un escritor no frustrado.
pero está esa vivencia, y claro, obviamente no es que está en un hotel que tiene vida propia, ni nada por el estilo, pero creo que da unas ciertas coordenadas Sí. eso. E incluso en lo que podría ser otro tipo de literatura, ¿no? Dostoyevsky, también uno cuando lee las novelas, ¿no? Principalmente, Raskolnikov es Dostoyevsky en algún punto. Alyosha es Dostoyevsky en otro punto. Y con lo que decís vos en torno a los escritores que uno se da cuenta que no conocen, yo siempre pienso en en dos polos referenciales que tengo con respecto a eso. Y con respecto a la vivencia de la pobreza o de la miseria, uno, a ver, incluso es un autor que leí de chico, muy influenciado por mi papá, que es Los Miserables de Víctor Hugo. La sensación de que tuve posteriormente al leerlo, después, si bien me gustó mucho, es que es blanco o negro, ¿no? Los pobres que son los buenos están llenos de virtudes. La chica protagonista es linda, es virgen, es algo que no se da en la realidad. Frente a haberlo leído muy posteriormente, Germinal de Solá, donde si bien No lo leí. Solá no era un obrero de una mina, estuvo un año viviendo en esa, digo, hay un conocimiento, porque estuvo un año viviendo como un obrero de mina más, ¿no? Y eso se nota en la literatura. Él conoce de lo que está escribiendo. Y una literatura que es comprometida, que es una toma de partido, quizás como también la de Víctor Hugo, pero no es todo blanco o negro, los personajes no son No, una exaltación moral, estética también, ¿no? Eso me parece interesante lo que decís, al mismo tiempo, ¿no? Que marca los límites y posibilidades, ¿no? La literatura. sí. Del escritor, ¿no? Del escritor con respecto a su literatura. Sí, hay una anécdota. Yo hice un taller con Sacomano y él contaba una anécdota de que iba a voy a decir su nombre, pero lo van a saber, pero una escritora que ahora es bestseller, ella iba al taller y también escribía sobre yo, y ella vivía en un country. Entonces una vez Sacomano le dijo como, pero escribí sobre el country, como que, ¿por qué estás escribiendo? O sea, no pasa nada con lo que estás escribiendo sobre las villas, sobre los pobres, qué sé yo. Bueno, finalmente termina siendo un yo no lo leí el libro, pero termina siendo un bestseller sobre el country, ¿no? Que era básicamente lo que ella conocía en un punto. Pero yo creo que uno tarda yo por lo menos, como hasta encontrar el tono a los cuentos y hasta, no sé, digamos, todos los cuentos tienen algo de judaísmo, no sé, como todos están atravesados un poco por eso, pero bueno, me costó también como bajar de pensar en una gran historia, como en no sé, y entender que por ahí lo interesante era algo chiquito, una pequeña vivencia, algo que en el fondo hablaba de algo mucho más profundo, ¿no? Es lo que vos decías, como para mí este cuento es re trágico, o sea, porque es un drama para esta chica. No sé. De todas maneras, yo creo que entiendo el argumento de ambos, pero la capacidad de un gran escritor es, primero, me parece a mí, lo digo como un ignorante, es los grandes temas existenciales del hombre, ¿no? Que eso lo vivimos siempre, después se puede poner, y los grandes temas del tiempo y de su vida que se pueden poner en otros contextos. Pienso en Shakespeare y pienso en Walter Scott, que Walter Scott escribe novelas sobre la Edad Media, pero por lo que él está peleando es por la independencia escocesa, digamos, y esa es su forma de reivindicar esa nacionalidad en un tiempo donde era difícil hacerlo de otra forma, o Shakespeare que trata los grandes temas existenciales del poder, la violencia, el odio, y lo hace de la mano de sagas o de historias que él recoge y toma, y en eso mezcla No, todo, hasta el nombre de su hijo, obvio, ¿no? Sí. obvio. Yo ahora estoy como empezando a escribir una novela que transcurre en los 60.
y estoy investigando, digamos. Claro. No es o sea, yo nací en el 87, pero digo, no quiero decir que tengo que escribir sobre lo que yo viví, sino que quiero Sí, decir como que uno tiene que escribir sobre lo que uno, por eso, como conoce en sentido amplio o investiga, ¿no? Como sí, en ese sentido lo digo, no que yo tengo que escribir sobre mis vivencias. De hecho, sí. nada que pasa en el cuento es una vivencia mía. No sé, No, pero yo quizás en este sentido pensaba que cuando pensaba en aquello que no se, como esta figura de Dios que no se puede decir su nombre, no se puede nombrar, pensaba que aquello en la literatura no pensaba tanto en el tabú, digamos, ¿no? En lo que no se puede decir en términos de status quo, sino quizás en aquello que de otra manera, que no sea escribiendo, podemos decir sobre un nosotros mismos que no tampoco estamos conscientes que está ahí. En el sentido, el que no se puede, ese Dios que no se puede nombrar, tampoco se puede conocer, ¿no? Entonces quizás creo que lo que quiere decir Carlos, o de alguna manera cuando Maxi hablaba de Dostoyevsky, hay algo porque Dostoyevsky no es solo Alyosha, digamos, es todos los hermanos en algún sentido, ¿no? Es decir, hay algo de, nosotros somos sensualistas, hay algo de la, o sensual, no sé cómo se dice en castellano, pero hay algo de la literatura quizás que investiga en el fondo de uno mismo, que ya no es uno, sino que es todas las constituciones, no sí, solo que me pasó a mí, sino que le pasó a mi viejo, y esta búsqueda tuya con la religión y qué sé yo, por ahí con la literatura empieza a sacar cosas que, viste, pero que me parece, y en ese sentido te quería preguntar, eh, eh, que hay algo en la sangre, como diría Celine, digamos, en la sangre, como viste, de escribir con sangre, que es, que él dice que es el estilo, ¿no? El estilo es sangrar la página. Y yo quería hacerte, no, preguntarte a vos como escritora, ¿qué pensás que es el estilo? Y si es algo que se adquiere o es algo que ya está, eh, y lo vivís vos. no, para mí es 100% algo que se adquiere, que se trabaja. Yo es como lo digo en mis talleres, como que para mí la escritura es un oficio y como que obviamente que hay más gente más talentosa, menos talentosa, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero yo estoy convencida de que cualquiera que quiere puede escribir, obviamente con persistencia, con trabajo, con romperse el orto, con sentar el culo en la silla, con leer, escribir, o sea, pero no creo que sea una, hablando de Dios, como no creo que sea un halo divino, digo, por eso digo, más allá de cierta cuota de talento o no, para mí es un oficio la escritura y el estilo se va despuntando y uno va adquiriendo su estilo y obviamente yo no escribo igual ahora que hace 10 años y no leo igual, sobre todo no leo igual ahora que hace 10 años, no leo de la misma manera, como no me enfrento a los libros de la misma manera, con la misma, eh, digamos, busco otras cosas que me interesan para escribir, o sea, no sé, también me fui formateando eh, como lectora, como escritora, entonces, eh, o sea, estos cuentos yo no los podría haber escrito hace 10 años, y eso es para mí 100% por mi trabajo, digamos, porque mi oficio es la escritura y escribo todos los días y obviamente como cualquier, no sé, como cualquier maestro pizzero mejora, seguramente mejore con el tiempo las pizzas que hace, o un zapatero mejore con el tiempo. No sé, o sea, para mí la escritura es un oficio
como un zapatero y un pizzero. O sea, que vos dirías algo así como el estilo es trabajar, el Para estilo mí es sí, laburar. para mí laburar. Por- eh, eh, sí, sin dejar de pensar que en un punto es una experiencia artística o hay algo de lo, digamos, no, pero para mí está más cercano la escritura, insisto, a coser o sea, a coser un zapato y a hacer una pizza que a, no sé, que Hace pero un... eso, pero es lo que yo, o sea, no sé, por ahí estoy equivocada, pero yo, para mí es un laburo y es sentarse o sea, hay que trabajar para ser una buena escritora. Pero sí no creo, o sea, no creo como en halos de inspiración ni en, no sé, como no me interesa tampoco eso, como estoy en mi casa de el campo y se me ocurre. No, para mí no es así. Porque si no, o sea, hay tres, no A sé. mí me gustan mucho, ellos lo saben, mis compañeros, me gustan mucho los cómics. Mis dos grandes ídolos de escritores de cómics pasaron a la literatura, dejaron de escribir cómics para pasar a la literatura, que son, por ahí los conoces, Alan Moore y Neil No, Gaiman. cero Eh, conmigo. bueno, el último, Neil Gaiman, estaba dando una porque ya directamente escribe novelas, Sí. poemas. Y él dijo algo, estaba en una entrega de diplomas en una universidad de Inglaterra y daba consejos a los jóvenes, lo convocaron, a los jóvenes escritores, y él dijo algo que me pareció interesante, que un escritor es que todos tenemos ideas. Y pone como ejemplo esto, una idea estúpida, ¿no? Todos sabemos que un licántropo, si muerde a un ser humano, se convierte en licántropo. ¿Qué pasaría? Y a uno se le puede ocurrir esa idea. ¿Qué pasaría si un licántropo muerde a un pez? Bueno, el escritor lo que hace es tomar esa idea que a cualquiera de nosotros se nos puede aparecer y después desarrollarla y trabajarla. Me parece que es una idea interesante, ¿no? Que tiene que ver con lo que estás diciendo vos, es trabajo. Todos podemos tener alguna Sí, idea. sí. Ahora que Es que tampoco escribís con las ideas, ¿no? Eso también me parece que, no me acuerdo, creo que hay una anécdota que cuenta, creo que Piglia en uno de sus libros, como que Mallarmé le dice, no me acuerdo a quién, como tengo una gran idea para un libro, y el otro le dice, bueno, pero los libros no se escriben con ideas, como se escriben con palabras, ¿no? Entonces, sí, yo todos los días, tipo, me dicen, ay, esto es re para que escribas, tipo, no, te tengo que contar algo, esto es re para que escribas un cuento. No, no es así, como no funciona así. Como que, eh, sí, por eso yo estoy convencida y, y también me parece que es bajarse como de un altarcito muchas veces que tienen los periodistas o los escritores, como, bueno, como para mí es un poco de humildad de bajar de ahí y realmente, o sea, es lo que yo un poco sostengo en los talleres que doy, que sí, o sea, para mí cualquiera puede escribir, cualquier historia puede ser contada, obviamente tiene que estar bien contada, digo, con un montón de adimentos, ¿no? El laburo y práctica y lectura y un montón de cosas, pero si no es como que se ve como una profesión o un oficio como imposible de algunos elegidos, y la verdad es que para mí no es así. No coincido con esa mirada, eh, no sé, por eso digo, para mí es No, como 100% un oficio. eh, tengo dos preguntas, pero me acuerdo de una sola, así que te hago la que me acuerdo. Y es, ¿qué responsabilidad sentís como escritora? No,
como escritora de literatura, cero, ningún tipo de responsabilidad. Eh, no, no siento que, digamos, que tendría que tener ninguna responsabilidad, no sé. Sí, digamos, no me gusta igual separarme como en la literatura y en la no ficción, pero es verdad que yo sé que hay un montón de notas que yo escribo y qué sé yo, mi libro de la marea sindical, yo sé que eso generó muchas cosas en muchas, que hasta el día de hoy sigo recibiendo mensajes de, ay, tu libro me hizo, no sé qué, bla, bla, como que en ese sentido, sí, por ahí como periodista, sí siento una responsabilidad de que lo que escribo o lo que digo no es lo mismo que lo diga cualquiera, no porque sea muy famosa ni nada, pero bueno, tengo cierto lugar, escribo en ciertos medios que se leen, hablo en una radio que se escucha, y en ese sentido sí siento una responsabilidad de lo que digo como comunicadora en un punto, que no puedo decir cualquier cosa y me hago responsable de lo que digo y pienso mucho en lo que digo y pienso mucho en lo que escribo. Eh, en ese sentido, sí siento que tengo una responsabilidad de no decir cualquier cosa, digamos, de ser coherente con mis principios, de ser fiel a lo que creo en la medida de las posibilidades. Eh, pero pero no lo pienso así en la literatura, como que no. O sí, como que también soy coherente, o sea, lo mismo, ¿no? Como sí, por ahí he jugado el cuento que escribí, como que no sé si a todo el mundo le cayó bien, si es o sea, seguramente es políticamente incorrecto el libro, el cuento este que leí y otros cuentos más. No sé, pero en ese sentido, no sé, no me importa mucho. ¿Qué es lo que no te importa? No, digo, no me importa, en ese sentido no siento una responsabilidad como escritora de tener que eh, no sé, no relaciono la palabra responsabilidad en mi literatura, no sé. Como que como que me permito eso, como por ahí incomodarme o no ser políticamente correcta, no sé. Como, Sí, no sé. pero no me refería exactamente a eso, porque a mí me parece que justamente el cuento que leíste habla de alguien que tiene un ethos como escritor, Sí, sí, tiene sí. principios y que quiere No, ser genuina y que quiere ser Wallace Stevens decía, la filosofía busca la verdad por las razones, la literatura por la imaginación, ¿no? sí, Eh, bueno, en ese sentido te diría lo mismo, entonces te diría sí, lo que te dije antes, o sea, sí siento una responsabilidad de mis principios, de mis valores, de lo que creo, de ser coherente con lo que pienso. em, sí, digamos, no tener eso claro, no hacer algo que no esté, digamos, no escribir y, nada ni no decir nada que no esté dentro de lo que yo creo, lo que yo pienso, por lo que yo milito, no sé. sí, me acuerdo de la otra pregunta, Ah, que es una pregunta muy ingenua y tonta, pero tiene un trasfondo para mí, ¿no? ¿Por qué contamos historias los seres humanos? eh, qué buena pregunta. No sé por qué, a mí en lo personal es lo que me motiva, no sé, como que es lo que es como mi motor, o sea, yo básicamente me dedico a contar historias. Em, no sé, creo que hay una cuota de curiosidad,
como de chusma en el buen sentido, ¿no? Como de querer entrar en la vida de los otros, eh, porque es eso en definitiva, como, no sé, cuando yo, sobre todo en la no ficción, ¿no? Como que cuando yo hago una entrevista o hago una crónica, qué sé yo, es meterme en la vida de los otros, literalmente. Y no sé, yo creo que hay una cuota a esto, ¿no? Como de curiosidad, de chusma, de interés, de conocer otros mundos, otras vidas, otras relaciones, no sé. Como me parece que tiene más que ver con algo de la simple curiosidad, no sé. eh, en mí por lo menos, ¿no? Como yo soy súper curiosa, súper, eh, eso, como querer saber, querer preguntar, como y bueno, eso lo transformo en otra cosa. Pero básicamente, no sé, yo por lo menos cuento historias por curiosidad de la vida de los otros, no sé. Porque visto en el espejo, en el revés del espejo, quienes leemos tenemos necesidad de eso, ¿no? De leer historias que no son nuestras y muchas que sabemos que son ficciones, que no existieron, tal como las cuentan, y sin embargo Sí, tenemos una inmensa necesidad de eso. Y además quien nace a ser lector, es medio milagroso eso, de pronto descubre que es como un alimento vital que no puede detenerse en eso, aunque no sea escritor. Y creo que eso hace a la naturaleza humana, ¿no? Al placer y a la dicha de escuchar historias, ¿no? Una vez estábamos en una playa con John Coetzee, el escritor sudafricano, y Angie Krok, que también es una escritora sudafricana, poeta y escritora que escribió un libro muy importante sobre la Comisión de Paz y Justicia, o Paz y Memoria, no me acuerdo cómo se llama en Sudáfrica. Ella fue la única mujer y como periodista que participó en esa comisión que organizó Mandela. Y estábamos una noche oscura, con un fuego prendido en una playa, los tres y alguno más. Sí, alguno más, como yo, por ejemplo, alguno más. Claro, vos estabas, es cierto, ¿te acordás? No me acordaba. Titán también estaba. Sí, y Y ahora vas a contar algo que en realidad fui yo el que lo dije. Yo sí, ya dije que lo se cuente sé. algo. ¿Qué? No, no, Yo le no, pero dije, lo que voy a contate decir es una lo historia, le dije. siguiente. Bueno, claro, pero ¿qué dijo Angie Krok? No, no me acuerdo. ¿Qué dijo? Ah, ve. Ahí tuviste, no me acuerdo. Angie Krok le dice a Coetzee: John, si fuéramos verdaderamente africanos, estaríamos contando historias. Y después lo comprobé leyendo otra literatura, otros autores africanos como Chinua Achebe, que continuamente los chicos y los grandes a la noche se cuentan historias, ¿no? Esa necesidad que tenemos de Sí, vivir en un mundo imaginal también, ¿no? Que nuestra cultura, por lo menos occidental, por lo menos no, occidental sin duda, ha insistido tanto en la razón, la razón, la razón, y hemos perdido sí. o nubilado un poco la potencia develadora que tiene la imaginación para poder sobrevivir a esta cosa que es la vida, ¿no? Y en ese sentido me parece que yo creo que ser escritor es un oficio, en el sentido de que hay que trabajar. García Márquez decía eso, el 90% en esa frase tan conocida de él. Pero hay un talento, ¿no? Hay una personalidad que hace que eso sea así. Sí, Pero eso no quita lo que vos decías, que, que, que la gente pueda escribir, ¿no? ¿De qué nos sirve? Yo me pregunto esto, ¿no? A veces,
ahora que soy viejo, ¿de qué sirve tantos años de enseñarle literatura a los chicos y después no saben escribir lo que les pasa? Que sería una forma de, como vos te reencontraste con el mundo judío escribiendo, ellos podrían reencontrarse con la vida, los otros, tanto, ¿no? Está esa Sí. historia, esa maestra, que después se hizo película, esa maestra profesora en secundario americana, ¿no? Que les hace contar, escribir sus historias a los hijos, a los chicos, ¿no? A sus alumnos. ¿De qué nos sirve saber tanto de literatura si no podemos escribir lo que nos pasa, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, porque para mí como que eso, como que hay como una barrera por ahí. eh, sí, sobre todo porque siempre los escritores son personajes como puestos así, ¿no? Como en una cajita de cristal o que están parados en una escalerita, ¿no? Como, no sé, eh, como medio inaccesible y, no sé, yo no creo que sea algo inaccesible y que tengas que ser un iluminado. Eh, sí, sí, digamos, no niego una cuota de talento, obviamente, como lo tiene cualquier, pero como lo tiene también alguien que cocina o que, digamos, como cualquiera que tiene que tener una cuota de talento en general para cualquier oficio que no sea, no sé, atender un teléfono o estar en una, no sé, o ser administrativo, quiero decir, como, Oficio, sí, ser el artesano, ¿no? Y en claro, eso, en como eso, cualquier artesano, en ese sentido sí, lo digo. sí. Sí, Eh, eso, perdón, Maxi, habla griego. No, bueno, que no, en Las Palabras, ¿no? Es esta autobiografía que escribe Sartre, que por la que le ofrecen después el Premio Nobel de Literatura. Claro, es una autobiografía básica que va desde sus primeros recuerdos, incluso previo, ¿no? En la prehistoria de su nacimiento hasta su adolescencia. Y es muy interesante porque y es su relación con la literatura, con esta idea de que él tenía de chico de ser escritor, y era congraciarse con la eternidad. Él lo pensaba de esa manera, y escribe toda la novela, esta autobiografía novelada, él mismo lo dice, como una parodia a la literatura y a esta idea de lo sacrosanto del escritor. Y en primera persona, Sartre, además de filósofo, es escritor, al cual le dan el premio Nobel de Literatura por una novela que parodia a la literatura pensada en esos términos de la gran literatura, y que él no claro, entendía. Él está parodiando y se está sí, criticando sí. a sí mismo de chico. Y lo ponen como el exponente de lo que es la alta literatura. Me parece muy interesante. Y el final es algo de lo que estás hablando vos, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Dice Sartre. Bueno, ¿qué es lo que soy? Un hombre entre hombres. Sea escritor o no, soy un hombre entre hombres, ¿no? Que me parece que con esa frase viene a romper la idea del escritor profeta, ¿no? Esto de la Sí. caja de cristal que mencionás. Sí. Tali, hay algo muy presente que vos porque estabas leyendo no te diste cuenta, pero estábamos los tres muertos de risa con la narración. Y me parece muy piola esto que dijo Carlos, y lo voy a parafrasear, lo voy a utilizar, no sé si exactamente dijo esto, pero dijo algo Primero así casi me como, pegabas porque no te nombré. Y no, ahora me sí, venís a lavar. viste, viste, ¿Querés Tecito, arreglar eso? anda para allá, anda para allá. Pero es cierto que no te... Déjalo a tu hijo que No, ya sé aparezca. que pero pasa que, a ver, ¿que querés decir algo? Decía Esconde al algo. perro y al hijo. Bueno, escuchá, no, porque pensé como que lo que estaba diciendo Carlos era algo así como si la literatura pudiese ser una especie de mecanismo de defensa, ¿no? Como casi como hacemos literatura, contamos historias para aguantarnos un poco la situación esta de vivir, usamos la imaginación para...
Y pensaba en esto, Yo no dije eso. Ya ¿viste? entendí Como no carajo lo que dije. Yo algo no así dije eso. dijiste. Dijiste eso. Para estar vivos, dijiste. Y para eso estudiaste, para eso estudiaste filosofía, para decir cualquier cansada de lo que yo dije. Escucha, no, pero la pregunta es simple. Porque iba a ser un vínculo entre lo que dijiste vos y lo que dijo Maxi, que hablaba de Freud. Porque Freud Dale. dice que el humor es un mecanismo de defensa. El humor es algo que hacemos para bancarnos la situación, para bancarnos este desastre, este absurdo. Y de alguna manera, si uno lo piensa, hay algo en el humor que es profundamente literatura, que en el fondo, como que el humor es una forma de literatura o la literatura es una forma del humor. La pregunta que yo te quería hacer es cómo en tu escritura entra eso y qué relación ves, no solo cómo entra el humor entre la literatura, pero sino qué relación vos sentís que hay entre el humor y la literatura. Si ambos fuesen un mecanismo de defensa para aguantarse amigos así, por ejemplo. No, es que 100%, o sea, yo como que creo que esta historia, como lo decía antes, o como lo decía Maxi, para mí es recontra trágica, o sea, es tragiquísimo para esta chica, es un tabú, digamos, y yo creo que la única manera que encontré desde la narrativa era a través del humor, porque si no, no creo que se podía, digamos, no encontraba una manera abordable como la vida. O sea, a mí como que, bueno, no sé, a mí me gusta mucho el humor negro, como, no sé, me parece que es la mejor manera de transitar por ahí las tragedias o qué sé yo. Como soy muy del humor negro y de chistes negros y como que desdramatiza. Y soy muy o sea, también soy recontra drama queen yo, obviamente, como buena julia y soy dramática. Eh, entonces sí, digamos, creo que el humor es la herramienta que a mí me permite transitar la vida y, y en la literatura me pasa un poco eso, o sea, me encanta leer, digamos, me encanta leer y reírme, pero no como cómico, sino esto, ¿no? Como encontrar ese humor como por ahí más ácido, no sé, o en diálogos, o no sé. No, a mí hay una escritora que me fascina, que es Aurora Venturini, justamente, que, bueno, no sé si leyeron, pero como que sus novelas son terribles, tragiquísimas. Todos los personajes, tipo, tienen alguna deformidad, son retrasados, como, tipo, y lo lees y no puedes parar de reír de cómo ella aborda esos personajes, cómo ella escribe. Bueno, entonces yo sí creo que, o sea, sí utilizo el humor como herramienta para hablar de tragedias. Ahora, sos consciente que es muy difícil esa literatura, ¿no? En ese cuento está muy bien Sí, el registro, sí, es está re muy bien, difícil pero porque bordeás, porque como hablando de la responsabilidad en otro sentido, como que siempre está al borde, ¿no? Siempre está al borde de la ofensa, siempre está al borde de lo políticamente incorrecto, ¿no? Como que es muy finito ese borde entre el humor digamos, y temas tan escabrosos o dolorosos o dramáticos, ¿no? Sí, de hecho, o sea, a mí me pasó que hay vieron que ahora están como un poco de moda los clubes literarios y las suscripciones literarias que, bueno, que eligen un libro y lo envían a sus suscriptores. Y hay una chica que tiene una suscripción literaria que le pareció que no daban los cuentos para mandar a sus suscriptores, ¿no? Como que le pareció que no me acuerdo la palabra que utilizó, pero como, sí, como que le resultaron un poco incómodos, ¿no? Como que yo al principio lo tomé como medio mal, después lo sentí como un halago, ¿no? Pero sí, digamos que entiendo que
que está al borde. Pero bueno, a mí me gusta como lectora leer esas Bueno, cosas al borde. de alguna forma a eso que me refería yo con responsabilidad, ¿no? Responsabilidad no es con el público, sino con el propio oficio, con la Sí. propia tarea, ¿no? Sí, pero Este, yo creo que también, o sea, para mí, digamos, no sé cómo decirlo, como hay algo en donde para mí yo no le falto el respeto a los protagonistas de los cuentos, ¿entendés? Como para mí hay algo en donde yo no juzgo a esta, o sea, hablo de este cuento que es el que leí, ¿no? Pero como para mí era importante no juzgar a esta chica, no burlarme de esta chica, como no juzgarla, no poner una vara moral sobre su universo, o sea, y eso también fue difícil. Eh, y entonces también era difícil como jugar con el humor en ese sentido porque, eh, bueno, yo no iba a bajar, yo no quiero bajar una línea de nada, digamos. O sea, cada uno como lector, digamos, después ve lo que, digamos, piensa lo que piensa y tiene su, digamos, pero yo, ¿Y, no y sé. cómo ves la relación con el mercado? Porque sobre todo para los que escriben literatura, digamos, narrativa, la poesía es distinto, porque no. Pero la relación con el mercado es, es un tema, ¿no? Porque que está reflejado en eso que decía quien no te aceptó los cuentos Sí, para igual fue distribuirlos, ¿no? una y como que lo tomo ahora como, o sea, lo cuento porque la verdad es que al libro le fue muy, o sea, para ser una editorial independiente, digamos, estamos hablando de una editorial independiente, como todo eso, va por su segunda edición el libro, o sea, como que le fue relativamente bien, en poco como, bueno, te perdiste, como que, ¿verdad? Pero, difícil, no llego ni a pagar las expensas con las regalías del libro, digamos, ¿no? Eh, es re difícil, pero bueno, también, bueno, no sé, a mí como que yo estoy re contenta con el editorial y como que, no sé, me gusta como, o sea, me gustó publicar mi primer libro con esta editorial y creo que están en recontra crecimiento las editoriales independientes. Pero bueno, no, al libro le fue bien, o sea, salvo esta anécdota, no es que tuve algún problema o algo así. Yo me refería sobre todo también a lo que el mercado formatea, ¿no? Sí, Sí. sí, 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 obvio. Em, sí, no sé. No sé, no lo tengo claro, como que no sé bien. Estoy conociendo el mercado editorial, como que no sé, como mi experiencia es buena como como en este formato y en este universo, pero sí, eh, no sé, es complejo lo que pide el mercado y, o sea, lo que vende. ¿Qué es lo que te gustaría escribir? ¿Tienes algún sueño? No, como me gusta ponerme desafíos y en ese sentido estoy empezando a trabajar una novela, no sé, medio que todavía no existe, pero bueno, como que no diría que tengo sueños, como que me voy poniendo como desafíos personales y retos y
como que me gusta no, como no ir a lo fácil y no sé, no haría, como que no haría ahora otro libro de cuentos, como que siento que ya lo aprendí a hacer, como que quiero aprender a hacer una novela, no sé, como parte del oficio, ¿no? Como me parecía imposible hacer un libro de cuentos, lo hice y ahora digo, bueno, quiero escribir una novela, también por eso, ¿no? Por el hecho bueno, cómo se escribe una novela, no sé, lo estoy viendo, lo estoy aprendiendo, lo estoy como que en ese sentido lo tomo como un fío del oficio, como que también de curiosidad de, bueno, ¿cómo un escritor escribe una novela? Bueno, lo quiero saber cómo es, no sé. Entonces estoy en esa, recontra, no sé, porque en el medio trabajo y, no sé, también este libro fueron 2 años, o sea, lo hice, fue mi tesis de maestría, entonces, digamos, lo pude hacer porque lo hice en el marco de la maestría, porque fue durante el macrismo que no tenía mucho trabajo, no sé, como que fueron un montón de factores que me permitieron dedicarle, pero bueno, sí, fue un libro que yo tardé un montón en escribirlo. O sea, desde que lo empecé hasta que lo publiqué pasaron 2 años. Y es un libro como eso, muy trabajado, como muy editado, muy reescrito, no sé, como que los cuentos los trabajé muchísimo, o sea, en la maestría con mis compañeros, con docentes, con el tutor, después con las editoras, como que, no sé, es un libro muy trabajado y también yo pienso que así eh, funcionan las cosas cuando se hace colectivo también. O sea, no sé, yo soy muy de dar mis textos todo el tiempo para leer antes de publicarlos y como eh, escuchar lo que dicen los demás de mis cosas, porque creo que así crecen las cosas, ¿no? Gottfried Benn, el escritor alemán de la posguerra, quizá poeta, quizá con Celan, con Paul Celan, los dos escritores, poetas más importantes que tuvo la Alemania de posguerra y que narran esa experiencia, puestos en veredas muy distintas, pero Gottfried Benn decía siempre, yo llegué tarde, era médico, él vivía de ser médico, yo siempre llegué tarde a todos lados y le recomiendo a la gente, a los escritores, llegar tarde a todos lados, llegar tarde llegué tarde a los premios, llegué tarde. Y como ejemplo lo pone un gran poema de él que dice, la primera estrofa la escribí 20 años antes del que escribí la última y me di cuenta que estaba terminado el poema y lo publiqué. Me parece que eso habla de ser genuino con uno mismo, ¿no? Ser honesto con uno mismo, ¿no? Sí, también ahora hay algo como de la inmediatez, de querer publicar, de que, o sea, ¿no? Como hay algo también de, como hablábamos de las editoriales independientes, que bueno, hoy nada, de cualquier, florece una editorial independiente, también hay algo como de una voracidad de querer publicar que para mí es una cagada, porque también se nota cuando un texto para mí no está lo suficientemente trabajado, editado y que se publica porque hay una necesidad como voraz de que salga y en ese sentido yo estoy como muy tranquila y consciente de que no me interesa publicar por publicar, como que, por eso digo, de hecho, como este libro de cuentos era mi tesis, no surgió, digamos, no fue pensado ni escrito para publicarse, y creo que eso también le jugó a favor, como que no es que yo lo escribí diciendo esto lo voy a publicar, o sea, lo escribí porque era mi tesis, me tenía que recibir, digamos, de la maestría con esto. Un cuento, bueno, la doctora Venturini lo presenté en la Bienal, ganó, la editora de Concreto lo leyó, le gustó, me llamó, como que fue un proceso, después vino todo el proceso de edición con las chicas de Concreto, que fueron también meses, entonces no es que fue como pum pum, escribí, lo publico, que también me parece que es un mal de la época. Entonces, como que, no sé, no tengo una necesidad tampoco de querer publicar algo ya, como que no voy a publicar cualquier cosa por publicar. Lamentablemente
aquí sí hay apuro, porque el tiempo, mundo interior es algo que vale oro y se cuenta. No, estamos llegando al fin. Si alguno de los compañeros tiene alguna reflexión, si no, tengo que pasar a agradecerle profundamente a Tali por su tiempo, por su hermoso tiempo, y haberlo compartido con nosotros tres, que llegamos tarde también a todos lados. Por eso debemos partir. Compañeros, ¿alguna reflexión? Bien. Voy a No, regalarte... simplemente es que yo... Déjame hablar, Sí, sí. déjame hablar, ¿viste? Siempre me cortás al final, ¿viste? Déjame hablar un poco, soy viejo, pero bueno, no importa. Primero, una maravilla escucharte y el cuento me gustó mucho y eh, admiro mucho a la gente que puede escribir con sencillez cosas profundas y admiro mucho más a los que son capaces de escribir con humor, que es una cosa imposible de hacer, ¿no? Muy difícil. No sé si la sangre judía tiene que ver algo, porque la sangre judía o el pueblo judío tiene mucho que ver con el humor, ¿no? Así como parece un pueblo muy trágico, es un pueblo con un gran humor, ¿no? Y me acuerdo cuando lo conocí a Mozos en la entrega del honoris causa, Amos me dice, bueno, dijo él, una cosa que a mí no me olvidaré nunca, creo que dice, la única arma que tenemos para luchar contra el poder injusto es reírnos de él. Y nadie nos podrá quitar la risa, ¿no? Y eso me pareció. Pero yo quería preguntarte, ¿puedo hacer una última pregunta, Por favor, comandante? pero Gracias. sí, por Sí, favor, dale, sí, ya gracias. está. Que sea No cortito. tenés reloj, por eso. Ponete un reloj primero. Que sea Tenés cortita. Acá el verde, tenés ya está una... el verde, ¿Qué tenés el ahí? rojo. Sí. Sí. ¿Cuánto, cuánto reconoces en esa pasión por la escritura la casa en que viviste? Con un padre un padre rabino y una madre también comprometida mucho con la escritura, porque sabe tu madre mucho del tema. Sí. Sí. Sí, bueno, supongo que todo, qué sé yo, sí, obviamente no soy la oveja negra de mi familia, no nací de un repollo, o sea, no, claramente vengo de una familia donde los libros son, digamos, parte constitutiva del hogar, ¿no? Como la biblioteca en mi casa es como bueno, se transformó mucho, ¿no? La biblioteca de la casa de mis padres pero durante los años, pero siempre fue un espacio muy como el corazón de la casa en un punto. Eh, entonces, sí, digamos que hay un valor por el pensamiento, por la literatura, por la escritura, como por la reflexión, ¿no? Como, sí, en ese sentido, después de muchos años de terapia, sí, obviamente que, que sí, digamos que hay un ¿Y universo. cómo es tu relación con la fe judía? ¿Qué pregunta? Eh, mm, No, digamos, me considero, o sea, soy muy judía en muchas cosas. No sé si tiene que ver con la fe, no lo vincularía tanto a la fe, digamos, no te diría que me considero una persona con fe o con una referencia divina o algo en ese sentido. Sí, digamos, sí, digamos, creo que tiene que ver con mi identidad, digamos, lo vinculo más a una identidad, a un sistema de valores, a un sistema de modo de vida, a, no sé,
como a una cosmovisión más de mundo que a una cuestión de fe, el judaísmo. Ujú. Diría eso, como no me considero una persona religiosa para nada, pero sí, digamos, muy identificada en eso, como en lo identitario y como en lo constitutivo, que no sé bien qué significa, pero como sí, algo más del orden del origen y de mi digamos, sí, de mi crianza, de mi vida, ¿no? Como vinculada al judaísmo, pero no a la fe, no sé. Muy bien, y Muchas pasamos al gracias. regalo, porque como todos los programas de televisión exitosos, tenemos sponsors Bien. y siempre hay como una bolsita, usted vio No le ahí, vas, una no le vas a bolsita leer con un un salmo, reloj, ¿no? ¿no? Una bolsita con unos pantalones. Nosotros tenemos No bolsitas le vas a leer con poemas, no le tenemos. vas a leer un ¿Qué salmo, ¿no? pasa, Carlos Rafael? ¿Qué? Necesito inspiración, ¿qué No le pasa? vas a leer un salmo, ¿no? No, Ahora capaz que lees un salmo. no, no, no. Pero bueno, es nuestra manera de agradecer tu presencia entre nosotros. La verdad, eh, nos has honrado, Tali. Así que bueno, No, yo la pasé re bien, ¿eh? encontré un poema ¿Pasaste para bien? regalarte. La pasé muy bien. Bueno, me alegro, nos alegramos. Que ¿El griego está todavía o se fue? Está ahí, sí, está sí, Ahí yo no muteado. lo veo, porque yo no tengo las pantallas, él solo escucha veo. No, nomás. no, acá estoy. No interrumpo al comandante o gendarme. Un chiste. Hoy el griego Más estuvo, gendarme, hoy gendarme estuvo muy, muy charlado. Bueno, encontré un poema para esta bolsa de regalos que es de una poetisa uruguaya que se llama María Eugenia Vaz Ferreira. ¿A que no la conoces, Carlos Rafael? No, bien. No. Y se llama, Disfruta sí, cuando, claro, yo disfruta encuentro cuando, y yo no lo Cuando vos conozco, no ¿viste? no lo conocés. conoces. Bueno, tenía que ser una La dama, ignorancia pero es infinita. claro, bueno, se llama La Estrella Misteriosa y dice así: yo no sé dónde está, pero su luz me llama. Oh, misteriosa estrella de un inmutable sino, me nombra como el eco de un silencio divino y el luminar oculto de una invisible llama. Si alguna vez acaso me aparto del camino, con una fuerza ignota de nuevo me reclama. Gloria, quimera, fénix, fantástica oriflama o un imposible amor extraño, peregrino. Y sigo eternamente por la desierta vía, tras la fatal estrella cuya atracción me guía, mas nunca, nunca, nunca a revelarme llega. Pero a su luz me llama, su silencio me nombra, mientras mis torpes brazos rastrean en la sombra con la desolación de una esperanza ciega. Esto fue Mundo Interior. ¿Cómo hago? Ay.